Buen día a todos. La verdad que es muy emotivo esto para mí, un verdadero honor que se me invite a hablar acá y justamente el día del cumpleaños de mi querida ciudad. Así que gracias a la gente de Expocom. Estaba en el Día del Padre, estaba con mis hijos viendo las redes sociales y veía esta frase que decía: gracias viejo por enseñarme lo más importante, que es la pasión, todo lo demás es azar. Y aproveché para una vez más decirles a ellos lo importante que es en la vida la pasión. Y sobre todo, si uno puede llegar a hacer lo que hace con pasión, realmente es una gran felicidad. Pero aparte, le contaba de la historia de quien escribía esta frase, que le dedicaba a su padre. El que le escribía es Martín Butaro, un queridísimo amigo con el cual compartimos muchos años en el Hospital Italiano. Él es menor que yo y hacía guardia conmigo. Yo veía la relación tan cercana que tenía él con su padre. Martín es un absoluto apasionado de lo que hace y hoy es el jefe del sector de cadera del Hospital Italiano, seguramente el sector más importante de la Argentina. Y con respecto al azar, aprovechaba para decirle que lo sigamos al Diego, en esta foto por lo menos, que no nos confiemos tanto, no esperemos tanto del azar y busquemos y estemos seguros de lo que nosotros queremos y pongamos fuerza para eso. Yo soy, igual que ustedes, soy monterizo, nací acá. Mi familia paterna se instaló acá en Monteros en el año 44, con 11 hijos, de los cuales el mayor de los varones era mi viejo. Mi padre se conoció acá con mi madre, con Nina Heredia, se casaron acá y tuvieron 4 hijos acá. Mi hermano Héctor, mi hermano Roberto, que falleció antes que yo naciera, Viviana y yo, que soy el menor. Como bien me presentaron, yo hice la escuela primaria acá, en la escuela normal, y la secundaria en la escuela de comercio. Y bueno, cada tanto nos juntamos con los compañeros de la secundaria. No puedo dejar, yo acá fui feliz, fui muy feliz. Y acá tengo mis amigos hermanos, como les digo yo, con los cuales compartí la niñez, la juventud, la adolescencia, la juventud, y con los cuales nunca perdí contacto, a pesar de que, bueno, por ahí la vida en un tiempo largo me llevó para otras partes, y con los cuales disfruto todavía cuando me junto, porque siento que soy exactamente el mismo de cuando me fui de acá. ¿Qué me dio acá este pueblo? Primero, un tremendo sentido de pertenencia. Yo donde voy, inflo el pecho y digo que soy de Monteros. Siempre voy a ser monterizo. Y segundo, me dio muchos valores que a mí me sirvieron en el transcurso de mi vida para adaptarme en los lugares donde me tocó estar, que a veces eran bastante hostiles para lo que uno estaba preparado. Y aquí, por supuesto, nació mi sueño, a la edad de los chicos que están mirando acá de la secundaria. Yo tenía 16 años, 17 años, y hay que tener un sueño. Y como dice Steve Jobs, que es el fundador de Apple, hay que confiar en ese sueño, hay que confiar en algo, en instinto, en el destino. En algún momento los puntos se conectan alguna vez. Mi sueño era ser médico, desde chico quería ser médico. Y la verdad que no barajaba otra posibilidad que no sea estudiar medicina. Muchas veces me planteé por qué tenía tanta certeza de que quería ser médico. Bueno, había una historia familiar de los hermanos de mi padre. El mayor se tuvo que ir a Córdoba a estudiar medicina porque acá no existía la facultad de medicina, y lo hizo a pesar de que mi abuelo no estaba de acuerdo, y después él los ayudó a los otros hermanos, y de hecho 3 de ellos ya jubilados, por supuesto, son médicos. Pero aparte acá en el pueblo, yo tenía 2 tipos que para mí eran gigantes, que creo que estoy seguro que fueron mi gran inspiración. Uno, el doctor Regino Racero, mi tío Regino. El tío para mí era el tipo más importante que tenía el pueblo. Yo lo veía
él solucionaba todos los problemas médicos acá, desde una fractura, un parto, lo que sea. Pero aparte era un gran tipo, y aparte era un gran amigo de mi viejo y fue un gran inspirador para que yo estudie medicina. Y otro mi viejo, porque mi viejo en realidad, mi viejo no era profesional, mi viejo no terminó la secundaria, pero él fue un exitoso en lo que hizo, fue un exitoso en la profesión, en su profesión, que era vendedor de seguros, y fue un exitoso en la vida, como digo yo, me dejó una vara muy alta, si quería igualarlo, porque mi viejo era un tipo que tenía grandes amigos, era un tipo muy querido y importante en esta ciudad, así que era una buena manera de rendirle o de igualarlo a estudiar una carrera importante. Pero los sueños en algún momento se transforman en objetivos. Cuando ya estamos al final de la secundaria, el quinto año precisamente, ya el sueño de ser médico tenía que tomar forma y había que rendir un ingreso bastante complicado. En el año que yo entré, el cupo de ingreso era de 120 y estaban inscritos 1.500. Entonces, a partir del mes de septiembre, octubre, ya viajaba a Tucumán, me llevaba mi viejo, hacíamos pool con los otros compañeros para prepararme para rendir el ingreso. Había que rendir química, que yo no sabía en ese momento ni siquiera que era una tabla periódica, y había que empezar a tener el hábito para estudiar biología. Cuando empezó el cursillo de ingreso en febrero, yo ya me instalé en Tucumán, y de los 40 días, todos los días, absolutamente todos, 38, menos porque los 2 días que se rendía a mitad y al final, me apareció estos elementos que yo no conocía que existían, que era el esfuerzo y la disciplina. Todos los días me levantaba, desayunaba, estudiaba, almorzaba, me iba al cursillo, volvía, estudiaba, cenaba y dormía. Así pude ingresar en el primer intento a la Facultad de Medicina. Entonces ya se empezaba a tomar forma el sueño. Ahora, ir a la Facultad de Medicina era un desafío importante. Para mí, como para todos o para muchos del interior, cuando llegamos a Tucumán, sentís un desarraigo, a pesar de que estamos cerca. Salís de acá, de la zona de confort, donde todos te conocen, y de pronto llegás a Tucumán, donde la mayoría son de ahí, o sea que no les cuesta nada, sigue la inercia, y entrar a la facultad realmente se te hace muy difícil. Yo tomé la conducta introvertida, por supuesto, estaba recién llegado, me sentaba al último, ahí nació mi apodo que todavía lo llevo con absoluto orgullo, que es el gaucho. A todos los del interior no decían así, pero yo lo sigo teniendo el apodo. Pero bueno, así se empieza y hay que pelear contra eso. En la parte educativa, bueno, el primer año fue más o menos tranquilo, venía ya del cursillo, materia chica, pero venía el segundo año, estaba semejante materia, anatomía. Anatomía eran 3 libros que había que estudiarlos de memoria, porque no hay manera de tener ningún concepto, la anatomía es como es, se la estudia. Y parecía imposible estudiar la anatomía, la materia. Pero bueno, ahí se armó una comisión, tomamos la comisión de compañeros, que era el grupo chico, como digo yo, con los cuales compartimos toda la facultad y seguimos compartiendo muchas cosas en nuestra vida, compartimos Buenos Aires. El tema es que estudiábamos anatomía también todos los días, rendíamos un práctico por semana. En ese momento, en la facultad nosotros éramos pocos, o sea que rendíamos sobre modelos cadavéricos, era bastante duro. El tema es que aprobé anatomía, pero había otra materia cortita comparada a anatomía, que había que rendirla, pero yo ya parece que creía que ya era médico, ya había rendido anatomía y aprobado anatomía. Entonces estudié con un poco de displicencia histología y estudié el 70%, el 15% había leído y un 15% no sabía. Bueno, cuando me dieron el tema, bueno, lamentablemente para mí me tocó un tema de ese 15% que no sabía nada.
Me senté, solamente pensaba cuando hacía capilla, antes de sentarme a rendir, cómo le decía a la profesora, cómo le pedía disculpas. Y así fue. Me insistía que me quedara. Con los años, la vida fue paciente mía ella, pero me puso 0. Ahí entendí, me quedaban todavía, eran 37 materias, recién yo rendía 4, me faltaban 31 materias para rendir, entonces había que poner bastante más esfuerzo y disciplina si queríamos llegar al sueño. En lo humano, bueno, con mis compañeros de comisión, después nos hicimos amigos de la vida. Seguía siendo el gaucho, pero ya no era el mismo gaucho que me sentaba al último. Acá hay un par de fotos. Hay una foto donde nos reunimos hace 4 o 5 años, todos los compañeros de promoción, había amigos o compañeros que hacía más de 25 años que no veía. Y acá, bueno, este es Guillermo Martínez. Guillermo Martínez es un querido hermano y amigo mío, que Guillo era un culto de la disciplina. Guillo es cirujano de cadera acá en Tucumán, pero era un culto de la disciplina. Guillo estudiaba 9 horas por día en forma, todos los días. No había nada que lo saque de ese eje. Y aparte era un tipo muy inteligente. Por lo cual hizo que Guillo se recibiera mucho antes que yo, porque aparte yo la hice larga la carrera, yo volví a Monteros y acá yo la verdad que no he estudiado, pero seguía compartiendo con mis amigos y eso me hizo un poco más larga la carrera. Guillo entró al hospital italiano y él sabía que a mí me gustaba traumatología, entonces me empezó a insistir que vaya al hospital y que haga la residencia de traumatología ahí. En el último año mío, o sea, cuando ya me quedaban materias, pero bueno, como les digo, una carrera bastante larga, aparecieron algunos temas importantes en mi vida. Primero se infartó mi viejo, me casé, tuve un hijo, había un montón de paros en el medio y me apremiaban los tiempos para irme a Buenos Aires, pero en todas estas peripecias, la verdad que nunca dudé en que yo me iba a recibir de médico, nunca lo hacía más largo, pero sí me iba a recibir. Bueno, acepté el desafío de Guillo, me fui a Buenos Aires y me acuerdo claramente el día que llegué a Buenos Aires, yo me iba a quedar en el departamento de un primo mío, que fronterizo también, que se había ido a Buenos Aires hace muchos años, ya ha fallecido, Dante Dovici. Y cuando yo llegué, Dante estaba acá en Montero. Entré al departamento de un 15º piso, en Caballito, me paré sobre la ventana y veía la interminable ciudad de Buenos Aires y juro que me dieron ganas de llorar y decía, ¿qué hago yo acá? Pero bueno, aparecía ese objetivo de ese hospital gigante, famoso, el hospital italiano, que por supuesto era un gran estímulo para seguir. La residencia en el hospital, yo creo que es difícil para el que no es médico para el que no es médico y no hizo una residencia entender lo que es la residencia. La residencia es una época vertiginosa de tu vida, lo más difícil seguramente que me tocó en mi etapa formativa, porque estás horas y horas adentro de un hospital que te carga de cosas y de obligaciones, y el primer año realmente fue muy duro, muy duro. Creo que fue la única época de mi vida en que yo pensé en claudicar. Me ayudaron mucho, bueno, al poco tiempo que empecé la residencia, pude alquilar un departamento, se fueron a Buenos Aires Maribí, la madre de mis hijos, y Julián, que tenía meses, no había cumplido un año, que fueron una gran compañía siempre en Buenos Aires. Después nació mi otro hijo allá, Joaquín. Pero en la parte estrictamente hospitalaria, la verdad que yo me sentía apabullado en el hospital italiano. Si quien no conoce el hospital tiene una manzana, es gigante, es un mundo de gente, y era sobrevivir, porque era 3 días por semana de guardia, a veces 4, salías de la guardia sin dormir, te incorporabas a toda la tarea, era realmente una cosa de supervivencia.
pero ahí me ayudaron muchos, y seguramente porque reconocieron en mi persona los valores de acá. Yo creo que, sí, no creo, soy un buen tipo, y era un buen tipo, y ellos también eran buena gente, eran muy buenos tipos. Ellos eran porteños, ahí está Gerardo Galucci, bueno, no funciona, Gerardo Galucci, perdón, nos confundimos el botón, disculpen, Gerardo Galucci y Eduardo Segal. Ellos eran mis dos compañeros de residencia, ellos eran porteños, hace un año que estaban en el hospital, porque habían hecho cirugía general ahí, y la verdad que eran un Fórmula 1 a la par mía. Sin embargo, no tuvieron ningún problema en darme la mano, en esperarme, en incorporarme, en que yo me incorpore un poco al vértigo que tenía ese hospital. Cuando pasé el segundo año, ya se empieza a tranquilizar la cosa, ya empezás a rotar y empezás a ver que está lleno de apasionados ese lugar. Todos son apasionados. Y puso esta foto específicamente acá, estábamos en el segundo año, y este que está ahí es Alejandro González de la Valle. Le contaba a Enrique antes de empezar que con Ale vive en Nueva York. Él, en primer año de la residencia, nosotros sobrevivíamos, Ale ya era un apasionado. Él sobrevivía, pero aparte se daba tiempo para ser un apasionado, presentaba una fractura de cadera y daba las 10 clasificaciones de fractura. Nosotros conocíamos 3, él conocía 10. Ale, siempre tuvimos relación y probablemente me está escuchando en este momento. Está en el Special Surgery, que es uno de los hospitales más importantes del mundo en traumatología, y hace 2 días lo nombraron jefe de servicio de cadera. Puedo contar 1000 anécdotas de la residencia, 1000 anécdotas. Me hice de tremendos amigos. Maxi Ranaleta, Facundo Bilbao. Acá el día que me despedía, que me iba del hospital, pero ahí la impronta que tiene el hospital italiano en la vida profesional es impagable. A nosotros el hospital nos enseña que la medicina nos enseñó, a mí y a todos los que pasamos por ahí, que la medicina no es solo atender pacientes, sino es estudiar, es publicar, es escribir, es seguir lo que se llama medicina basada en la evidencia, es tener una conducta en la vida médica que es una impronta que uno la lleva siempre puesta. Puedo contar muchas anécdotas, puedo estar hasta la noche contando anécdotas de la residencia, pero le voy a contar una rápida para que vean lo que es, cómo uno cuando lleva bien puesto las raíces no tiene problema. Yo estaba en primer año de residencia y hacía guardia con un médico que estaba en el último año. Los domingos, los fines de semana quedábamos el de primero y el del último, con el residente mayor. Y él hacía guardia en un centro de traumatología que estaba en San Isidro. San Isidro, para los que no conocen, es el lugar más aristocrático, por decirlo, de la zona de Buenos Aires. Entonces yo quería la guardia de él porque él la quería dejar, y en un momento me llama, cuando vamos a cenar, me dice: Gaucho, no te puedo dejar la guardia a vos, porque no sé si a la gente de San Isidro, la gente muy especial, le va a gustar que vos la atiendas, porque vos hablas mucho como tener abandonada de gente del interior, capaz que no se te entiende bien. Bueno, la verdad que fueron un par de minutos que fue difícil elegir la conducta que iba a tomar, pero elegí la más civilizada. Le dije, bueno, está bien, si a vos te parece que fue así, que es así, está bien. Con los años, yo lo perdí de vista, por supuesto, creo que nunca más le di mucha bolilla, se fue del hospital, y con los años me llama por teléfono para decirme, yo ya estaba como médico en el sector columna del hospital, para ofrecerme si yo podía manejar la parte de columna en una clínica privada importante que ellos habían tomado el servicio de traumatología, y le dije, ¿sabes que no puedo? Porque la verdad es que ahora estoy contratado en el hospital, en el sector columna, y vos sabés que el hospital, uno está ahí, es nuestra vida. Pero aparte sabés que sigo hablando igual, che, no he cambiado nada la tonada. Y
Porque a mí, la verdad, muchas gracias, lejos de ofenderme, yo nunca cambié, y me fue bien en lo que hice toda mi vida, siendo como soy, siendo el mismo Monterizo de cuando vivía acá, y tenía un orgullo de hablar como hablaba. Esto fue hace 3 años. Yo siempre voy al hospital, voy 2 o 3 veces al año, llego un viernes y justo había un partido de fútbol el sábado, que entre los residentes y los fellows y los médicos de staff. Entonces me invitan a participar. Bueno, en ese preciso instante me ponen en el grupo de WhatsApp y empiezan, el gaucho viene, hay que buscarlo al gaucho, y eran chicos que juro que yo no conocía quién eran. Me fueron a buscar del hotel, me llevaron a jugar chicos que yo no sabía quiénes eran, y me decían el gaucho con un cariño que realmente me emocionó, porque sentí que seguía perteneciendo a esa gran familia. La etapa de formación de fellow, bueno, ya es una etapa mucho más tranquila, tiene muchísima más. El fellow es cuando ya elegís la subespecialidad. Yo ya tenía que hacer columna, entonces salía del vértigo de la residencia y me iba a hacer columna. Formaba parte del equipo de columna. Entonces, si bien es cierto que las responsabilidades son muchísimo más grandes, porque vos ya tenés tus pacientes, empezás, aprendés a hablar con el paciente, a elegir, a tomar la decisión sobre el paciente, si lo vas a operar, aprendes a operar, a resolverle las complicaciones, a hablar con la familia del paciente, es decir, ahí realmente empezás a formarte, y aparte, en lo que vos vas a hacer toda tu vida, que en el caso mío era la columna. Ahí tuve la gran suerte también de encontrar a mis mentores. Los mentores son los maestros. Acá estoy con Marcelo Gruenberg y Carlos Solá, que son mis maestros, son mis mentores, con los cuales tengo relación, pero aparte, aunque no estén ellos, yo cuando tengo complicaciones o no sé bien qué hacer, siento que ellos están, siento que ellos me ayudan a decidir qué tengo que hacer. Esto es un resumen de mi vida en Buenos Aires. En un momento decidí volverme. Ya habían pasado casi 9 años, ya había nacido mi hijo más chico, Joaquín, y bueno, había que volver a Tucumán, o decidí volverme, y acá se me planteó otro sueño. Yo llegué y empecé a hacer consultorio y a trabajar en el Hospital Padilla, el cirujano de columna en el Hospital Padilla. Pero yo tenía el sueño de hacer un centro de patología de columna que copiara en cierta manera cómo se trabajaba en el hospital italiano, con ateneos, publicando trabajo, ateneos prequirúrgicos, ateneos postquirúrgicos, y armamos con Pablo Agú el Centro de Patología Raquídea hace bastantes años, y bueno, hoy es un centro reconocido por la Sociedad Argentina de Patología de la Columna, lo cual nos permite tener fellow, nos permite tener residente. Esta foto está pegada en la parte nueva del Sanatorio 9 de Julio. Nosotros nunca supimos que nos habían sacado esa foto y pasaron meses hasta que nos dimos cuenta. Alguien en algún momento, che, éramos 30 de ustedes. Y la verdad que me llenó de orgullo cuando la vi, porque me daba cuenta que ya había pasado a la otra etapa en mi profesión, que era de ser formador. Ya tenía gente a la vuelta. Y bueno, el centro hoy nos ayuda a ser felices, hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es la columna vertebral. Esto que les conté son apenas un poco más de 35 años de mi vida, pero puedo decir en lo retrospectivo que yo no tuve un objetivo fijo, sino se me fueron planteando objetivos y aproveché mucho las oportunidades, le puse mucha fuerza a cada oportunidad que se me presentó. Los valores que aprendí en Monteros siempre me sirvieron, siempre, porque yo siempre fui el mismo. A mí me respetaron como era, no tenía que ser de ninguna otra forma que como era y como soy. También el saber escuchar para poder aprender. Hice muchos amigos a lo largo de mi vida, que los sigo manteniendo, y por supuesto aprendí a ser agradecido de la gente que me enseñó. Ahora, nada de esto hubiese sido posible si no hubiese tenido una gran capacidad de esfuerzo y de disciplina. Estos son mis hijos, Julián y Joaquín,
a los cuales quiero mucho, adoro a mis hijos, y ojalá que un día me puedan decir, gracias viejo, por transmitirme la pasión. Muchas gracias. Así, señoras y señores, se ha presentado la historia de superación del doctor José Luis Monager.